Démosle palmas al Señor. La bendición de poder estar reunidos en esta mañana y saber que Dios está con nosotros. Amén. Bien, para mí es un placer el poder saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor. Amén. Así saludamos a los que nos ven a través del internet y esperamos que Dios les pueda bendecir y que ellos puedan ser edificados al escuchar la palabra del Sí, Señor. Señor. Sabemos que la palabra del Señor es la que edifica cada una de nuestras vidas espirituales. Este es el alimento especial para que nuestra alma pueda estar fortalecida. Por eso el creyente ama el congregarse, ama el reunirse, porque él sabe que va a escuchar palabras de Dios. Bien, vamos a orar al Señor para que él pueda tomar el control de este servicio. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar con vida, Padre, y poder estar en una mañana de resurrección, Padre, en el santuario. Padre, yo creo que debemos de darte a ti gracias y decir gracias, Señor, por habernos dado vida y tener el privilegio de poder venir y adorarte y exaltar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y con esa hambre y con esa sed de poder escuchar tu palabra. Padre, tú siendo Dios, tú sabes lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos vas a dar en esta mañana, lo que nosotros estamos necesitando para fortalecer esas vidas, Padre, esas almas espirituales, Padre, y podernos sentir contentos, agradecidos en esta mañana y podamos, Padre, tener esa atmósfera santa y poderte dar gracias a ti porque tú te mereces. Padre, pedimos que tú tomes el control de este servicio, Padre, de la lectura de tu palabra y de lo que vamos a estar leyendo, lo que tú hablaste a través de tu boca y que todo pueda ser una bendición y que aquí pueda haber el pueblo de gente agradecida contigo, reconociendo esa mañana de resurrección. Padre, eso marcó para cada uno del creyente que después de muerte hay vida. Hay un porqué nosotros nos congregamos, hay un porqué de que nosotros estemos en este lugar, porque sabemos que después de muerte hay vida. Como creyentes nos levantamos juntamente contigo cuando tú te levantaste esa mañana. Gracias, Padre. Toma todo el control de lo que dimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. ¿Le aman? Bendito sea su nombre. La gracia de Dios ha sido maravillosa con cada uno de nosotros, que nos da esta oportunidad de poder estar en la casa del Señor. Espero que la disfrutemos al máximo. Vamos a irnos a la Escritura, ahí en Mateo 28. Bien, yo creo que todo está bien. Dios inspiró al director de canto con unos himnos tan especiales que se refieren a la resurrección, a lo que Dios es para con cada uno de nosotros. Yo creo que los creyentes lo hemos disfrutado. Amén, sí, Señor. San Mateo 28, 7. Amén, amén.
¿Lo tiene? Amén. La palabra del Señor dice así: e ir pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Dios bendiga su palabra. Amén, amén. Vemos que Él resucitó una mañana como hoy. Sabemos que esa tumba no lo pudo detener, porque sabemos que Dios ya lo había hablado a través de David. Él tenía que levantarse entre los muertos. En él no podía haber corrupción. Y vemos que se levantó en ese lapso de 3 días, porque después de 72 horas el cuerpo empieza a corromperse. Él tenía que levantarse, claro usted, antes de las 72 horas. Ve y probó que después de muerte hay vida. Y eso es lo que nos hace estar en esta mañana, adorando a ese Dios, porque Él está vivo. ¿Cree usted que está vivo? Bendito sea su nombre. En esta mañana vamos a estar meditando en este mensaje que el profeta le titula "Y decía a mis discípulos". Y espero que podamos ser bendecidos al estar meditando en su palabra. Y empieza a decir así: en efecto, el venir a la casa de Dios temprano en la mañana y adorar a nuestro Señor, nuestro Cristo resucitado. Acabo de entrar hace un momento y tuvimos un culto misionero maravilloso anoche, una reunión, predicamos hasta la medianoche y nos levantamos esta mañana para adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso es juntarnos y rendirnos! Bendito sea su nombre. Espero que nosotros lo disfrutemos. El profeta lo dice entre signos de admiración: ¡qué maravilloso es juntarnos y reunirnos! Es si el profeta lo dijo, pues Dios que nos habla de él, que es maravilloso juntarnos y reunirnos. Y yo creo que nosotros estamos gozando de esta bendición en esta mañana. Nos hemos reunido a adorar al Creador de los cielos y la tierra, al dador de vida, ese que pagó el precio, ese que se levantó una mañana como hoy. Ese es el por qué nos hace estar en esta mañana reunidos, y es una mañana especial para cada uno de nosotros. Vea lo que dice como acaba de decir el hermano Tom, hoy fue el día cuando él probó lo que él era. Nuestro Señor Jesucristo, él probó lo que él era. Cualquiera pudiera morir, pero se requirió de Dios para levantarlo de nuevo en su vida. Él se miraba como Dios, predicaba como Dios, sanaba como Dios, actuaba como Dios. Él era Dios. ¿Le aman ustedes? Y él lo probó en la mañana de la resurrección, que él era Dios. Él era más que un hombre. Él no era un profeta, sin embargo era un profeta. Él era un buen hombre, pero sin embargo él era más que un buen hombre. Él era Dios. Así que este es el día en memorial de su resurrección que él lo probó. Él hacía este día, él lo hacía el servicio matutino. Y vemos que este mensaje lo ha predicado en un servicio matutino. Sí. Un cuadro lamentable el otro día al ir subiendo al Gólgota, a la ciudad. Por fuera de la ciudad de Jerusalén, más bien, estaba justo en los mismísimos terrenos de la crucifixión. Dice así: dice, en un cementerio mahometano yacía una mujer bajo un montón de maleza que ella había colocado ahí arriba con un pedazo viejo de pan negro. Llevaba días acostada allí llorando por el alma de su ser querido que había partido justo en los terrenos donde estuvo la cruz. Y entonces vemos al mundo en su condición pagana. Vemos que la gente tiene su manera de poder adorar a Dios, y vemos que lo hacen ellos con sinceridad. Ellos pueden sacrificar cualquier cosa, pueden sacrificar a sus hijos y tirarlos que se lo coman los cocodrilos, pensando que están haciendo un servicio a Dios. Y usted ve cómo el mundo pagano se mueve, ve haciendo todo aquello solo por tradición. Pero
Dice, estaba hablando con el hermano, dice, no hace mucho, acaba de regresar de China. Él dijo, hermano Branham, fue un cuadro lastimoso de ver en China. Dijo, algunos de ellos quizás con sus manos levantadas por hasta 40 años a la vez. Ese es el Señor que nos ayude. Claro, de sacrificio que ellos pueden hacer, pidiendo bendición, pidiendo algo al Señor de esa manera. A veces nosotros no podemos levantar la mano. Oh, Dios mío, ayúdame, Padre. Que sea el Señor que nos ayude. Y ve usted esta gente por 40 años a la vez, al punto que sus uñas crecen y les pasan por las manos y se asoman por la espalda. Entonces, ¿cuánto crecen esas uñas? Diciendo, jamás quitaré mi mano hasta que des paz a mi alma, gran Buda, pidiéndole a su líder. ¿Ve usted? Y que jamás bajaría la mano hasta ver que él recibir esa paz en su alma a través de su Dios, de su ídolo, el gran Buda. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y luego, muchos de los niños pequeños, cuando son jóvenes, se quiebran el arco del pie de esta manera y solo usan 2 o 3 zapatos durante toda su vida. Un pequeño piececito corto, porque están haciendo un sacrificio a algún Dios pagano. Qué lamentable es eso. Yo he visto la mayoría de las tumbas de los fundadores de alguna religión de Mahoma y también la tumba de Buda y Confucio y muchos de los filósofos. Pero hoy, sobre todo, nosotros los cristianos podemos lanzar nuestra cabeza hacia atrás y cantar: Él vive. Él vive. Jesucristo vive. Me preguntas, ¿cómo sé que Él vive? Él vive en mi corazón. Esa es la manera de saberlo, que Él viva en cada uno de nuestros corazones. Él es un Dios real. Él prometió estar con nosotros hasta el tiempo del fin. Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Él vive con el creyente y es un Dios real. Él vive en mi corazón y tenemos hoy una tumba vacía, porque Él se levantó una mañana con a ese Dios es a quien nosotros venimos a adorar. En ese Dios es a quien nosotros creemos. Ese Dios que perdonó nuestro pecado a través de esa sangre derramada. Eso es lo que nos hace estar en este lugar. Le aman ustedes. Bendito sea su nombre. Hace como 2 años iba caminando hacia la tumba, muy temprano en la mañana, para colocar una flor en la tumba de la madre de mi hijo pequeño, quien partió, y su hermanita que yace en los brazos de ella. Aquí en el cementerio, menciona acá el nombre del cementerio, y al ir pasando, el pequeñito sollozó 2 o 3 veces mientras lloraba, trayendo una macetita de flores. Nos arrodillamos allí, nos quitamos los sombreros y la pusimos en la tumba, al lado de la tumba, y yo levanté mi mano y puse mis brazos alrededor de él, o sea, del niño, del Paul. Dije: Billy, tu madre y tu hermanita, sus cuerpos están aquí abajo, estaban allí en la tumba. Dice: sus cuerpos están aquí abajo, sus almas en la presencia de Dios. Pero más allá del mar está una tumba vacía hoy. Es un memorial para todos los cristianos. Él vive. Ese es el fundamento principal de nuestra fe cristiana, que Jesucristo vive. Y nosotros lo creemos. Amén, amén. Ahora, regularmente en el servicio del domingo de resurrección, nosotros regularmente tenemos 1 o 2 cantos y nos quedamos la mayor parte del tiempo aquí en el tabernáculo. Espero que lo entendamos. Ese es el por qué vamos a tener muchos servicios en este día. Es una bendición poder ver. Amén. Vean lo que dice ahora: regularmente en el servicio del domingo de resurrección, nosotros regularmente tenemos 1 o 2 cantos y nos quedamos la mayor parte del tiempo aquí en el tabernáculo. Somos un gran pueblo para creer la palabra de Dios y fundamentalmente pienso
que ese es el carril, ese es el lugar que está correcto. Y hoy tengo unas cosas muy vitales de las cuales quiero hablar de la resurrección, unas cosas fundamentales. Sabemos que el tiempo se nos hace corto, pero esperamos que Dios pueda ayudarnos en esta mañana. Y me queda que el tiempo entre. Ahora, en el capítulo 28 de Mateo, más bien comenzando con el versículo 7, leemos la escritura que hemos leído. Y dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí yo lo he dicho. Era el mensaje del ángel a las mujeres, a María, las dos Marías. Era la primera mañana de resurrección, las buenas nuevas gloriosas habían. Era María, la Virgen, y María Magdalena, la que Dios había sacado espíritus del demonio. Vemos que era una mujer completamente agradecida, una mujer completamente cambiada. Eso es lo que Dios hace cuando toma el control de nuestra vida. Vemos que cambia nuestra forma de ser, cambia por completo, y ya no nos vamos a portar como el mundo se porta, o como los religiosos tal vez puedan portarse, sino que nos vamos a portar como hijos e hijas de Dios. Hay un cambio en nosotros cuando Dios hace la obra. Cuando Él vivió aquí en la tierra, Él caminó como hombre, se miraba como hombre, Él tenía toda su apariencia exterior como un hombre. Ese es el porqué. Sabemos que venían y le escupían o murmuraban y de todo con nuestro Señor Jesucristo, porque Él se miraba como hombre. Ellos decían: pues nació ilegítimo, sabemos quién es papá, quién es mamá, dónde vive, y a usted podían señalarlo, pero Él nos queda Dios morando en carne y alma. Y eso solamente es revelado a los creyentes. Cuando Él vivió aquí en la tierra, Él caminó como hombre, se miraba como hombre, Él tenía toda su apariencia exterior como un hombre. Sin embargo, interiormente, Él era más. Él era Emmanuel. Hoy es el memorial de uno de los eventos más grandes que ha acontecido en todo el mundo. Nunca hubo hombre, aparte de este hombre, Jesucristo, que dijera: tengo poder para poder vivir y tengo poder para poder vivir. Tenía que ser Dios. Y el profeta menciona algunos personajes. Dice Confucio, sí, Mahoma, Buda, muchos de los otros fueron grandes filósofos, pero cuando se murieron, allí concluyó el asunto. Ellos se acabaron para siempre, los enterraron y eso allí terminó. Porque vemos que ellos eran humanos y vemos que la gente, los seguidores, siguen creyendo que algo puede acontecer con Mahoma y con lo que ellos creían. Pero vemos que es de más. Ellos nomás eran humanos y tenían que morir, y ahí están. Ya usted, pero nuestro Señor Jesucristo, Él tenía que levantarse. Pero este hombre tenía poder para poner su vida y volverla a levantar. La única persona que podía hacerlo, el único que ha probado que podía hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice: ha sido el temor del hombre a través de las edades, dice, era la muerte. Ese ha sido el temor de usted, de la gente, el temor de la muerte. Pero que sea el Señor que nos ayude. Nosotros como creyentes no le tenemos temor, porque sabemos que Él lo hizo por cada uno de nosotros. Nosotros nos levantamos juntamente con Él cuando Él se levantó. Entonces no le tenemos temor a la muerte, porque sabemos que después de muerte hay vida. Pero vemos que ha sido un temor en todo el tiempo que ha pasado la muerte. Pero para el creyente está solucionado. ¿Ve usted lo que dice aquí? En este mensaje, el poderoso conquistador. Amén. Napoleón murió a la edad de 23 años como el conquistador del mundo, y el pecado lo había conquistado a él, porque vemos que sus objetivos eran para engrandecerse él mismo. Pero sabemos que con Dios la cosa fue diferente. Pero hubo otro hombre que también murió a la edad de 33 años, quien conquistó el mundo.
el poderoso conquistador. El enemigo más grande que el hombre jamás ha tenido ha sido la muerte. A todos los hombres, Él fue al Calvario un día y allí en la cruz Él llevó una vez para todos la victoria para toda la humanidad. Él conquistó al enemigo más grande que el hombre jamás ha tenido. Él lo conquistó. Sabemos que el enemigo más grande ha sido la muerte. Sabemos traída por Satanás, pero vemos que Dios conquistó todo. Y ahora podemos adorarle. Ahora podemos exaltar su nombre, porque lo hizo por cada uno de nosotros. Una vez dice la victoria para toda la humanidad. Él conquistó al enemigo más grande que el hombre jamás ha tenido. Él conquistó la muerte por todos nosotros. ¿Le temen ustedes a la muerte? Yo no le temo a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios ya la conquistó. Eso es lo que el creyente anhela para poder estar con Él por una eternidad. ¿Por qué? Porque el poderoso conquistador lo conquistó. Ese es el por qué estamos agradecidos con Él. Le amamos a Él. Le aman ustedes. Bendito sea su nombre. Dice así, dice, Él conquistó al enemigo más grande que el hombre jamás ha tenido. Él conquistó la muerte por todos nosotros. Luego, cuando Él murió, eso no terminó la cosa. Él todavía tenía que ser el poderoso conquistador. Y la Biblia dice que Él fue y le predicó a las almas que estaban encarceladas, aquellos que habían rechazado el mensaje de Noé y aquellos en Sodoma, también aquellos que rechazaron a los profetas. Qué tremendo pues. Ellos ya no tenían oportunidad, solo para que supieran lo que ellos habían rechazado. Ellos habían pasado la línea de misericordia, y pasar la línea de misericordia ya no hay retorno. Nos toca lo que nos toca. Ese es el porqué. Hoy es cuando tenemos que amar a Dios. Hoy es cuando tenemos que servirle a Él. Hoy es en que Él nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos allegarnos y podamos recibir esa bendición tan maravillosa. Es hoy, pero cuando pasemos la línea de misericordia, se terminó todo. A usted no hay oportunidad para más. Aquí estaban los que habían rechazado la palabra de Dios, estaban en ese lugar encarcelados. Dice, y Él dice así, vean lo que dice: aquellos en Sodoma y también aquellos que rechazaban a los profetas, Él les testificó que Él era la respuesta de cada mensaje de los profetas. Ellos tuvieron que saberlo, que Él era la respuesta, vea usted, de todo lo que Dios había hecho a través de los profetas. El poderoso conquistador, pero ellos habían pasado entre la muerte y la vida. No se podía hacer nada ya para ellos. Vean lo que ellos habían rechazado. Que Dios nos ayude a nosotros venir y agarrarnos de ellos y decirle gracias, Señor, y nunca darle la espalda lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Pero ellos habían pasado desde la muerte y la vida, habían cruzado la línea de separación. No había esperanza para ellos. Él entró a las regiones del diablo, demonios, y los esparció hasta el abismo más oscuro del infierno. Entró todavía, dice, del infierno, y entró y todavía en existencia. Aunque su cuerpo estaba quieto en la cruz, Él todavía era el gran poderoso. Ya que han transcurrido 1900 años, Él todavía es el poderoso conquistador de siempre. Él será el poderoso conquistador cuando Él llegó a la mera puerta del infierno. Él es el poderoso conquistador. Ahora ha sido el temor del hombre a través, dice, de las edades, era la muerte. Todo hombre que ha venido al mundo siempre le tuvo temor a la muerte. Hemos tenido Napoleones, hemos tenido Hitler y todo, pero cuando se llega la hora de la muerte, cada uno de ellos retrocede. He oído hablar a los hombres y alardear de grandes cosas de blasfemia, pero cuando se trata de la muerte, dice ellos, cada uno retrocede. Vemos que han habido hombres terribles, ve usted, blasfemos, ve no creyendo en Dios, y ellos piensan que son la gran persona, pero cuando se llega a la muerte,
¿a dónde van? Y vemos que ellos tratan de arrepentirse en ese momento, pero ya es demasiado tarde. Dios nos da la oportunidad. El poeta menciona acá un personaje, dice como Bob Interford. Ese gran incrédulo, tan renombrado, cuando se quitó el reloj y se lo dio a su agente y dijo: si existe un Dios, yo moriré en un minuto por el tic-tac de este reloj. Luego, después que pasó un minuto, no murió, y él soltó un gran jaja. O sea, ¿ve usted burlándose? Sí. Como quien dice, no me morí. Entonces eso quiere decir que no hay Dios. Y palabras, y dijo: lo ven, no existe tal cosa como Dios. O sea, burlándose. Pero usted dijo: si hay un Dios que entre un minuto y dio el reloj, al marcar un minuto, yo voy a morir. Si es que hay Dios. Y ve usted, no pasó nada. Y él se rió de que no había un Dios. Pero sabemos que es parte del cumplimiento, sabemos la burla que la gente tiene que hacer. Así que él dijo: ahora miren, no hay tal cosa como Dios. Pero en el cuarto de hospital, cuando se estaba muriendo, donde muchos se habían reunido para ver qué sucedería, él gritó: oh Dios, ten misericordia de mi alma. Cuando él lo había negado, cuando él se había burlado de él, pero en ese momento en que él estaba muriendo, supo que necesitaba de un Dios, pero era demasiado tarde. Él lo había rechazado. Que Dios nos ayude a nosotros a apreciar lo que Él nos ha dado, la oportunidad que nosotros tenemos de poder servir a Dios con todo nuestro corazón, y si no nos va a pasar como estos personajes. Que Dios nos ayude a tomar la cosa en serio y saber que Él vive. Amén. Dice así. Vemos que en ese momento él gritó: oh Dios, ten misericordia de mi alma. Dice: mi padre, el poeta trae otro ejemplo, mi padre fue un amigo muy personal, dice más bien de un incrédulo, muy renombrado. Él dijo: no hay tal cosa como Dios. Sabemos que mucha gente expresa eso, pero el final es amargo. Él dijo: no hay tal cosa como Dios. Él maldijo la simple idea de Dios. Su esposa engancharía el vagón y se iría a la iglesia. Él salía y araba su maíz en domingo. Que sea el Señor. Sí, Señor. Vemos que él, en vez de ir a la iglesia, él se iba a trabajar en domingo. Y él decía que no había Dios, pero su esposa se iba para la iglesia. Bendito Dios. Amén. Su esposa engancharía el vagón y se iría a la iglesia. Él salía y araba su maíz el domingo, y todo solo para mostrar que no había tal cosa como Dios, en manera de burlarse. Un día él acababa de juntar su trigo y lo tenía todo sacudido. Un rayo le pegó, lo quemó. Que Dios nos ayude. Pero a veces nosotros, por lo que nos esforzamos y dejamos de asistir a la iglesia, da usted lo que puede acontecer, y todo ese gran esfuerzo, todo es destruido. Que Dios nos ayude a buscar la cosa, a adorarle a Dios como Él se merece. Él sigue siendo vida. Un día él acababa de juntar su trigo y lo tenía todo sacudido, y un rayo le pegó, lo quemó. Él salió allá y levantó su mano y maldijo la simple idea de Dios. Y cuando lo hizo, un rayo pegó en su granero, donde tenía unos caballos muy buenos de carrera, y mató a cada uno de ellos. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Eran caballos especiales, caballos caros, pero usted pegó en ese lugar y allí murieron todos. Una semana después de eso, se contagió con fiebre tifoidea. ¿Sabe usted? Al venir y a rechazar a ese Dios. Una semana después de eso, se contagió con fiebre tifoidea y murió. Cuando mi papá ayudó sosteniéndolo, era alguien conocido, un amigo, y papá correcto. Y cuando mi papá ayudó a sostenerlo en la cama, y él gritó, y le gritó a los diablos, envolviéndolo con cadena, venía por él, y todo lo demás. Y cuando se iba a ir, él reaccionó, pero era demasiado tarde. Ya los demonios venían por él. Él había blasfemado. Él decía que no había un Dios, pero sabemos que Dios es real. Amén.
Y cuando él se iba a ir, junto a su familia, a sus niños pequeños, él dijo: no se vayan por el camino que siguió su papá. Era el camino equivocado. Él supo, él no quería que su familia tomara el camino que él había tomado. Él sabía que estaba perdido. Él ya no tenía una oportunidad. ¿Esperaremos nosotros eso? Señor nos ayude a servirle a Dios como Él sabe. Amén. Dice: junto a su familia, a sus niños pequeños, y les dijo: no se vayan por el camino que siguió su papá. Sigan el camino de su madre, porque ese es el único camino a la vida. Y había esa madre, era ir a la iglesia, era congregarse con los creyentes. Él dijo: sigan ese camino que tomó su madre. Es bueno el poder estar reunido, es bueno poder estar en la iglesia. Es la bendición más grande para cada uno de los creyentes, venir a adorar a ese poderoso conquistador. ¿Le aman ustedes? Bendito sea su nombre. ¿Sabe usted qué bueno es estar en la casa del Señor? Es el camino correcto. ¿Están agradecidos ustedes con Dios? Contentos con Dios, que pueden estar en esta mañana de Pascua, poder estar en la iglesia dándole gracias a este poderoso conquistador. Tengo un libro en casa que da testimonio de muchas personas ilustres. Dice, tales como una de las grandes reinas de Inglaterra y algunos otros hombres, cuando estaban a un paso de la muerte, gritaron y clamaron. Pero sabe que cuando se llega a ese momento, uno sabe para dónde va, uno sabe qué camino tomó. Y usted y la gente queriendo tener una nueva oportunidad, pero cuando Dios la da, nosotros la rechazamos. ¿Sabe usted que Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros? Sabemos que Dios nos da oportunidad y nosotros decimos después, la muerte lo va a sorprender y ya no habrá oportunidad para poder servir al Señor, nomás aceptar lo que toca. Pero vemos que Dios es bueno, Él da oportunidades. Nosotros tenemos que apreciar eso y reaccionar antes que sea demasiado tarde. La reina Elizabeth de Inglaterra dijo: si tan solo pudiera tener, daría mi reino si tuviera 5 minutos más de vida. Todo lo que ella había obtenido, todo su tener, ella lo daba por 5 minutos de vida. Pero nosotros a veces damos todo por el trabajo y despreciamos la cosa más grande, lo cual Dios abrió para cada uno de nosotros, la vida eterna, por venir y obtener un poquito más. Vea usted de cosas naturales, vea usted esta reina por 5 minutos de vida daba todo su tener. ¿Por qué? Porque ella quería arrepentirse, ella quería entregarse a Dios, tener una nueva oportunidad, pero la usted era demasiado tarde. Es hoy cuando tenemos que aprovechar lo que Dios nos da. Dice así: daría mi reino si tuviera 5 minutos más de vida para poder arrepentirme y arreglar mi corazón con Dios. Espero que esto penetre en cada uno de nuestros corazones y ver lo especial que es creer en Dios y servirle como Él se merece. Otro hombre ilustre dijo: estoy entrando a la oscuridad, no sé a dónde voy. Y otro gran ateo habló y dijo: parece que hay 2 paredes. Y yo grité, dijo, lo que él decía, solo un eco de pared a pared. Eso fue todo lo que pude escuchar. Él había postergado el día de la salvación hasta que fue demasiado tarde. Como muchos nos puede pasar a muchos de nosotros. Nosotros venimos y sí creemos que hay un Dios. Nosotros venimos y aceptamos que hay un camino, hay una vía de escape, pero nosotros decimos, pues, un poquito más adelante. Sabemos que queremos tener ese contacto con el mundo y hacer lo que el mundo hace, y no nos decidimos venir y tomar el camino correcto. O sea, dice, postergando ese día, esa bendición que Dios le está dando. Pero llega el momento que es demasiado tarde y cuando quieren reaccionar ya han pasado la línea de misericordia. Esto tiene que ser hoy. Que Dios nos ayude. Es bien lamentable
ver jóvenes que se han criado desde niños aquí en la iglesia. Pero ustedes han estado en la clase de niños, en la clase de jóvenes y llegaron adultos, pero ustedes y no toman la decisión. Pero entonces tiempo en la iglesia, pero ustedes si ellos no toman esa seriedad, va a ser en vano. Entonces tenemos que tomar una decisión. Eso fue todo lo que pude escuchar. Él había postergado el día de la salvación hasta que fue demasiado tarde. Ahí estamos nosotros como queriendo. Ve usted, regresamos y así en esa situación. Y ve usted que estamos dejando pasar la gran oportunidad. No sabemos cuándo la muerte nos va a enfrentar. Si estamos bien con Dios, qué bendición más grande para el creyente. Pero si no le hemos obedecido a Él, ve usted qué tristeza más grande que acontecerá en cada uno de nosotros. Y saber que ya no hay oportunidad. Luego pienso de un gran hombre ilustre que murió creyendo en nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Pienso aquí, y aquí habla de esos verdaderos creyentes, de que vinieron y aceptaron a Dios. Y a usted la vida fue completamente diferente. Y amarlo es venir y enfrentarnos, no haber aceptado al Señor. Pero qué bendición más grande es cuando sabemos nosotros que le hemos servido, que le hemos adorado a Él. Y sabemos que hay una puerta que se abre y Dios es el conductor de la vida y nos lleva a ese lugar que Él nos fue a preparar. Luego pienso de un gran hombre ilustre que murió creyendo en nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Pienso aquí de él, dice Moody, en su muerte. Muchos han dicho, pues esto es la muerte. Él dijo, este es mi día de coronación. O sea, ningún temor. Y esta es la muerte. Esta es la bendición más grande para mí. Este es el día de coronación. Qué bendición ser un hijo, una hija de Dios. Hay esa seguridad, saber que hubo uno quien conquistó por cada uno de nosotros, que pagó el precio y venció la muerte. Y es una seguridad para el creyente. Yo pensé lo que Juan Wesley dice cuando se estaba muriendo, cuando Abraham Lincoln le dispararon y estaba sangrando a muerte, tendido en un lugar. Pónganse de pie un momento para descansar. Dice, yo pasé por todo, por un museo en Illinois, dice así, hace un tiempo, y aún, dice, a un hombre anciano de color, con un anillo de cabello blanco alrededor de su cabeza, que caminaba alrededor mirando. Después de un rato, él se detuvo y las lágrimas corrían por sus mejillas. O sea, este hombre estaba mirando lo que le había pasado a Abraham Lincoln. Y estaba esa vestimenta ensangrentada. Y él había sido un esclavo. Y vemos que la sangre de Abraham Lincoln para él lo había hecho libre de la esclavitud, hablando en la vida natural. Dice así que caminaba alrededor mirando. Después de un rato él se detuvo y las lágrimas corrían por su mejilla. Él retrocedió y comenzó a decir una oración. Lo observé por unos minutos. Sé que esto el profeta lo vio y él observó. Le observé por unos minutos. Yo estaba caminando alrededor también. Así que me acerqué y dije, el profeta se acercó a él y le dijo, tío, ¿qué le pasa? Me fijé que estaba orando. Él dijo, mire lo que está colocado allí. Bueno, me fijé en lo que estaba allí y lo único que podía ver era un traje. Y él dijo, yo dije, lo único que veo es un traje. Pero dijo, mi Señor, él dijo debajo de mi saco, o sea que él podía venir y enseñar de las cicatrices que él había recibido estando en el esclavitud. Él estaba tan agradecido con ese personaje, con Abraham Lincoln. Pero dijo, mire Señor, él dijo, debajo de mi saco hay una cicatriz de un cinturón de esclavo. Y él dijo, y esa es la sangre de Abraham Lincoln. Y dijo, se requirió de la sangre de Abraham Lincoln para quitarme ese cinturón de esclavo. Él estaba agradecido con ese personaje. Abraham Lincoln había ofrendado su vida, pero él había obtenido la libertad en que pasaban esa gente esclava allí. Y esos esclavos estaban agradecidos por esa sangre de Abraham Lincoln. Están agradecidos ustedes por la sangre del Señor. Él nos hizo libres.
porque le quitó el cinturón de esclavo que debe significar la sangre de Jesucristo para el creyente. Cuando miramos hacia el Calvario, vemos allí que él quitó el cinturón de esclavo de pecado de nuestros corazones y nos liberó. Hemos estado hablando las últimas noches. ¡Qué diferencia! La sangre de Jesucristo para un creyente. Cuando miramos hacia el Calvario y vemos allí que Él le quitó el cinturón de esclavo al pecado de nuestros corazones y nos liberó. Que hemos estado hablando las últimas noches. ¡Qué diferencia! Bendito sea el nombre del Señor. Qué felices, qué contentos nosotros debemos de estar por lo que Él hizo por cada una de nuestras vidas. Lo que esa sangre significa para nosotros. Y vea, sabemos que Abraham Lincoln fue alguien entregado a Dios. Dice Abraham Lincoln, cuando se estaba muriendo, tenía una alternativa. Y cuando lo dispararon allí, en esta gran catedral, y se estaba muriendo en su cama, él dijo: pongan mi cara hacia la puesta del sol. El sol se estaba ocultando en la noche. Lincoln estaba respirando y la sangre borboteaba en sus pulmones. Él siempre había confiado en Dios. Él dijo: levanta mis manos. Y él sostuvo su mano. Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mientras inclinaba su rostro y entregó el Espíritu. O sea, qué paz, qué seguridad en Abraham Lincoln. Él sabía que había hecho las cosas bien. Y él no vio demonios, sino que él pudo ver Dios y esa paz en su rostro. Qué bendición es servir al Señor. Y cuando ese momento llegue, que vea usted hay una paz en el corazón del creyente. Él sabe lo que Dios hizo por él. El profeta trae a otro personaje, dice a Paul Reader. Dice, vemos que este personaje es un amigo del profeta. Dice Paul Reader, mi amigo del alma, que escribió mi canto tema. O sea, que él se inspiró y hizo ese canto de tema que yo tenía. Solo creer. Solo creer. Que cuando él se estaba muriendo, allá lejos, acababa de recargar su hombro, su cabeza sobre el hombro de mi administrador, el señor Baxter. Él había sido un gran hombre valiente que había viajado por el mar y en el extranjero. Y cuando se estaba muriendo, estaba acostado en la habitación y la muerte luchaba de cerca. Aquí estaba la verdadera victoria de un hombre. Él siempre fue muy bromista. Pablo lo era, él tenía ese buen humor, él era bromista. Fue muy bromista, Pablo lo era. Y muchos de ustedes lo conocieron. Tenía ya el cuarteto del Instituto Bíblico Moody y tenía las persianas abajo, alrededor de las ventanas, cuando él se estaba yendo. Y él se levantó y miró. Vemos que estaba en ese momento en que él estaba partiendo. Y vemos que había música allí tocando. Y vemos que él era muy bromista. Dice, y él se levantó y miró, y él negó con su cabeza. Como que dice, no está correcto lo que están haciendo. Dice, él negó con su cabeza y dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Yo o usted? Es un canto bien lento y todo eso. Y vemos que él quería ese canto más alegre. Entonces él dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Ustedes o yo? Él negó con la cabeza y dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Yo o ustedes? Dijo, levanten esa cortina y cántenme unos buenos cantos del Evangelio avivado de resurrección. ¡Qué personaje! Bendito sea su nombre.
Y cuando comenzaron a cantar de esa manera, él dijo: ¿en dónde está mi hermano Lucas? En el momento de partir, él quería esos cantos de avivamiento. Y él sabía que el Señor venía por él. Entonces vemos que él pregunta por su hermano Lucas. ¿En dónde está mi hermano Lucas? Trajeron a su hermano. Lucas andaba con él, así como mi muchacho lo hace conmigo. O sea, Lucas era alguien que andaba con el hermano Pablo. Así como Bill anda conmigo, se puede. Dice así: Lucas andaba con él, así como mi muchacho lo hace conmigo. Y por el estilo, Lucas estaba en la habitación de al lado llorando. Lucas entró, un hombre de grandes hombros anchos. Probablemente ustedes lo conocen. O sea, que esto es real. Persona que el profeta conoció. Sí, Señor. Y cuando él se dio la vuelta, tomó a Lucas de la mano y dijo: Lucas, hemos recorrido un largo camino juntos, pero piénsalo, dentro de 5 minutos estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. El venir y servir a Dios, entregarnos a Dios y hacer lo correcto, hay esta seguridad que cuando partimos vamos para un mejor lugar. Él estaba consciente que entre 5 minutos iba a estar con el Creador. Pero piénsalo, dentro de 5 minutos estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Y todas las vidas de grandes personajes, dice, hombres, nos recuerdan. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nuestras vidas sublimes. A partir de dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Que Dios nos ayude. A eso hemos sido llamados, a dejar huellas. Vea usted a través del tiempo, para que otros puedan ver, y si están desanimados, ellos puedan tomar nuevo ánimo. Vea usted el mensaje que se hablaba ayer, un mensaje tremendo, que nosotros tenemos que ser carpeleros. De repente tiene que ver a Cristo en cada una de nuestras vidas. Vea usted qué tremendo es eso, que Dios nos ayude a ser verdaderos carpeleros. Vea usted, para poder promocionar a nuestro Señor Jesucristo, y la gente pueda ver a Cristo en cada una de nuestras vidas. A eso hemos sido llamados. Pero cuando vivimos una vida mediocre y la gente ve, no, pues yo lo miro, que actúa como el mundo. Yo veo que no va a la iglesia, no, para ser así, mejor estoy bien como estoy. Y de hecho están mejor como están. Porque venir, y solo por venir y presentarnos que somos religiosos y no entregarnos a una vida, es mejor no haber conocido esta bendición que nosotros tenemos. Ya usted, porque venimos a hacer piedra de tropiezo. Aún para los nuevos, y dicen, no, pues si el hermano fulano ni va a la iglesia, casi la hermana fulana, entonces vemos que somos piedra de tropiezo. Entonces dicen, que ya tienen tiempo de estar en la iglesia, entonces vemos que la gente toma esos malos ejemplos. Pero sabemos que si hemos sido llamados por Dios, le vamos a servir a Dios como Él se merece. Y todas las vidas grandes, dice, todas las vidas de grandes hombres nos recuerdan qué podemos hacer nuestras vidas sublimes. Que Dios nos ayude para poder hacer nuestras vidas sublimes. Al partir, dejar detrás de nosotros huellas. O sea, al partir, dejar nosotros detrás huellas, dice las arenas del tiempo. Huellas que quizás otro, dice, mientras navega sobre el solemne mar de la vida, algún hermano desanimado, naufragado, naufragado quiere decir, vea usted perdido, dice, desanimado, naufragado, y viendo, tome ánimo de nuevo. Que lo puedan ver en cada uno de nosotros, en esas carteleras que Dios ha puesto. Dice, vea usted, y viendo, tome ánimo de nuevo. Pienso en el Salmo de vida. El gran poeta inglés, el hombre, dice, cuando él lo escribió, yo me paré al lado de su tumba hace unos meses. Pensé de su gran poesía y lo que él le dio al mundo. Ese Salmo de vida era uno de mis favoritos. La muerte siempre era un temor. Los hombres le temían. Desde el principio muy atrás, desde el jardín del Edén, los hombres le temían a la muerte. Pienso en el gran profeta Job, cuando él se sentó allí
Él sabía que se estaba yendo. Él habló del gran sermón allí que obtenemos de Job 14. Cómo es que observaba las flores, cómo morían y volvían a levantarse. Cómo podía observar esa bendición en las flores, que morían y volvían nuevamente. Cómo es que él observaba los árboles. Si el viento lo tumbaba, dice lo tumba, se destroza. El viento lo destroza, muere. Sin embargo, vuelve a vivir. Job meditaba en la naturaleza, él podía ver eso. Él dijo al percibir las gotas del agua así, él dijo, vivirá. Nosotros observamos a nuestros animales y así sucesivamente. Mientras viven y mueren, todo lo que tiene que ser, que se mueve en él. Cuando muere, jamás vuelve a vivir. Así que Job se preguntó cómo era que Dios podía tomar una flor y hacer que volviera a vivir. Sin embargo, él no podía volver a vivir. Él dijo, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Esa era la pregunta que se hacía Job. El hombre iba a morir, ¿y dónde estará él? Él dijo, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Dice, luego dijo, ¿quién me diere que me escondiese en el Seol y que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira? Que me pusiese plazo y yo no pueda pasar, pero si me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Justo en medio de su angustia, justo cuando estaba la hora más oscura, justo en ese momento tan crucial, entonces llegó el pequeño Eliú y comenzó a hablarle diciendo que la flor no había pecado. Qué tremendo es. Eso se levantaba porque la flor no había pecado. Dígase, diciendo que la flor no había pecado y que él era el que había pecado y que habría una resurrección un día. Dice, habrá un justo que vendrá hecho conforme a este mundo y en la forma de la imagen de Dios, hecho a manera de hombre. Tomará sobre sí la forma de carne pecaminosa por lo demás y se parará en la brecha entre un Dios santo enojado y un hombre pecaminoso y pondrá sus manos en los dos y tendrá un puente. ¿Está agradecido usted? Porque el Señor Él puso un puente entre Él y nosotros, nuestro Señor. Y cuando Job vio eso, él estaba buscando la resurrección del Señor. Él lo vio. Ahora note, en otras palabras, Job estaba tratando de captar eso. Que sé que cuando el hombre se va al polvo de la tierra, él simplemente se contamina y es cortado. Lo he observado. Él no se vuelve a levantar. Eso es lo que pensaba Job. Él solo yace allí, muere y se ha ido. ¿Dónde estará él? Esa era la pregunta. ¿Y a dónde estará él? El Señor puede ayudar. Pero me he fijado en otras cosas. Dice así, él solo yace allí y muere y se ha ido. ¿Y a dónde estará él? Nadie sabe en dónde está. Pero me he fijado en otras cosas que se levantan de la muerte. Pero él no. Job observaba todo eso. La flor podía morir y levantarse de nuevo. El árbol también lo hacía. Pero el hombre moría y luego él no se levantaba. Y vemos que era una pregunta que estaba en él. ¿Y a dónde estará él? Nadie sabe en dónde está. Pero me he fijado en otras cosas que se levantan de la muerte. Pero él no decía cómo. Llegó cuando este profeta entró en el Espíritu, Dios comenzó a mostrarle lo que iba a suceder, que habría alguien que quitaría el pecado del mundo y se volvería a levantar. Él vio la resurrección del Señor. Entonces me encanta eso cuando pienso, él se paró y se sacudió allí mismo. Dios obró en su profeta. Dios le presentó lo que acontecería a través de nuestro Señor Jesucristo, que él vino a pagar el precio. Él murió en la cruz del Calvario y probó que después de muerte hay
Él se paró y se sacudió a sí mismo. Él había estado sentado en medio de las cenizas. El presidente de la nación, vaya, ¿en qué prueba estaba él? Lo que hoy llamamos la mala suerte había golpeado su hogar. Dice, todos sus hijos habían muerto, sus riquezas habían desaparecido, su salud estaba quebrantada, y él sentado allí, un cristiano, un creyente sentado, abandonado. Los hombres aún, su iglesia, le habían dado la espalda. Él estaba sentado allí, rascándose las llagas. ¿En qué condición estaba? Pero algo aconteció. Y luego, cuando el Espíritu del Señor vino sobre él y vio la resurrección de esta mañana, usted sabe, él se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se parará sobre la tierra. Después de que los gusanos destruyan este cuerpo, aún invitarle, él lo ve a Dios, al cual veré. Él mismo lo dijo a él. Él sabía que lo vería él en los últimos días, porque habrá una resurrección general. Bendito Dios. Una resurrección. No estamos en vano reunidos en este lugar. Sabemos que habrá una resurrección. Dios se lo permitió a Job. Job pudo ver toda la escena pasar, lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, y él vio cómo él murió en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados. Y esa mañana de resurrección, una mañana como hoy, él se levantó de la muerte. Job lo pudo ver, Dios se lo mostró. Eso es porque Job se inspiró tanto y dijo, yo mismo he de ver a Dios. Aunque los gusanos destruyan esta mi carne, yo le veré a él. Qué confianza del creyente. Él regresa a él. Pónganse de pie. ¿Le quieren ustedes a él? Sí, Señor. Sí, ayuda. Le damos gracias a Dios. Amén. Bien, tenemos una nota acá. Llevar en oración a la familia del hermano Levi. Ahora partió la abuelita por parte de papá. Esa era la mamá de mi hermano Neta. La mamá de mi hermano ha partido en esta mañana. Sabemos que está en un mejor lugar. Sí. A veces a nosotros nos cuesta entender eso. Sabemos que hay dolor en la separación, en la familia, pero vemos que ella ha dejado de sufrir y ella está en ese lugar con nuestro Señor Jesús. Qué mañana tan especial. Qué bendición. Vamos a estar orando por la familia, ayudar por la partida de Oh, Dios mío. mamá, abuelita, de su nieto. Amado Dios, damos gracias por esta mañana. Qué bendición es poder estar en este lugar. Sí, Señor. Y así poder disfrutar de tu presencia. Padre, tú has resucitado. Amén. Sí, Señor. Tú estás vivo, Padre, con cada uno de los creyentes. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Sí, Señor. Reconocemos por lo que tú tuviste que pasar, lo que tú tuviste que sufrir. Tú lo hiciste por cada uno de nosotros. En una mañana como hoy hubo la victoria más grande. Tú te levantaste de los muertos y consigo mismo se levantó esa simiente predestinada. Padre, si yo fui predestinado, me levanté contigo. Si mis hermanos
razón para él meditaba, el hombre muere, se queda allí, y él pensaba y meditaba en serio en eso. Él quería saber algo que acontecería al hombre hasta que tú se lo mostraste. Amén. Cómo vio todo el proceso del Calvario, cómo tú, Padre, ibas sufriendo, cómo tú eras castigado, cómo tú llevabas esa cruz pesada, cómo tú, Padre, te pusieron en esa cruz y clavaron, Padre, esas manos a través de ese madero, lanzatearon tu costado. Oh Padre, tú fuiste herido. Oh, vio esa escena y vio la resurrección un día como hoy. Eso fue lo que lo animó a Job y pudo decir aquella palabra. Él sabía que después de muerte hay vida. Y le damos gracias porque nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Ese es el por qué servimos a ese Dios todopoderoso, porque es un Dios real. Padre, tenemos esta petición que ha sido presentada este día partido, la abuelita de nuestro hermano que nos visita en esta mañana. Padre, la mamá de nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Rubén. Padre, sabemos que hay una familia. Sí. Padre, adoleciendo la partida. Padre, pero a la misma vez con ese gozo que fue una mujer valiente. Amén. Padre, que creyó en ti y sabemos que ella ha partido un día tan especial, Sí, Señor. una mañana de resurrección. Ella está contigo. Oh, Padre, queremos que tú le des sí, ánimo Señor. a la familia. Padre, que ellos puedan tener paciencia y saber que eso era lo mejor que le podía pasar a ella y así poder estar contentos con nuestro Señor Amén. Jesucristo. Nuestra hermana está en un mejor lugar. Sí, Señor. Padre, seas tú, Padre, bendiciendo a esa familia, dándole, Señor, esa paciencia, esa paz en cada uno de sus corazones, y ellos puedan darte la honra y la gloria a ti. Padre, confiando estamos que así será. Padre, pedimos bendición por todo ello. Sí, Señor. Vamos a salir de este lugar. Padre, vamos a regresar nuevamente como a las 9:30 para estar nuevamente en un nuevo servicio. Sí. Pedimos que tú nos bendigas durante el día y así podamos pasar bien. Amén. En la tarde. Sabemos que es un día especial para Sí, cada Señor. uno de los Sí. creyentes. Es un día de resurrección. Amén. Padre, queremos estar sujetados a ti. Queremos desconectarnos de lo que el mundo ofrece y poder venir y adorarte como tú te mereces. Sí, Señor. Padre, en tus manos nos encomendamos, Sí, bendito. pidiendo que tú nos llevarás también a nuestros hogares y así poder regresar nuevamente en esta mañana. Sí, Señor. Padre, todo lo ponemos en tu mano y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, puede pasar. Amén. Dios les bendiga, hermano. Creo que nos hemos gozado con la palabra del Señor. Y si Dios nos presta la vida, poder estar nuevamente en este precioso lugar a la hora que nuestro pastor dijo. Vamos a entonar el número 36. Tuyo soy Jesús, para ver lo que